preguntar? ¿La protonación se da en medio, o sea, en un ácido fuerte o en un ácido débil? En general se usan ácidos minerales. No sé si te referís a la fuerza ácida respecto de si lo puedo hacer con ácido acético o lo puedo hacer con ácido clorhídrico. Sí, porque, o sea, si la reacción se da en medio ácido, tengo que, o sea, ¿qué ácido? Siempre se usan ácidos fuertes para cuando vos tenés que intensificar la electrofilicidad, tanto de un carbono carbonílico como de uno acílico, se usan ácidos fuertes, no se usan, porque si no estamos sometiendo a otra reacción digamos, otra reacción que es reversible, que es la acidez de un ácido débil, un ácido carboxílico. Pueden usar ácidos orgánicos siempre y cuando estos ácidos orgánicos sean tan fuertes como un ácido mineral. Digamos, ustedes por ahí no están acostumbrados, pero un paratolueno, a ver, por ejemplo, en una síntesis real de ésteres en el laboratorio, uno de los ácidos que se usan es el ácido paratoluensulfónico, porque en fuerza ácida es similar a la de un ácido mineral. Pero siempre, por ahí no se van a acordar del ácido paratoluensulfónico o de algunos de los ácidos plurialogenados, por ejemplo, un ácido acético, trifluoroacético, tricloroacético, y también son ácidos fuertes, también se pueden usar. En general esos no se usan por la presencia justamente de los halógenos, pero si no, normalmente se usan ácidos fuertes que no, cuando haya una reacción que es reversible en la que puede intervenir el agua, como puede ser la de los, sobre todo la de los hemiacetales, es decir, cuando yo tengo un hemiacetal, toda la reacción es reversible. Cuando tengo un cetal o acetal, la reacción no revierte siempre y cuando hayamos sacado el ácido. Vieron que en la estrategia sintética uno tiene que remover, lo que se va formando justamente para que no nos quede presencia de ácido, de agua o exceso de alcohol. Si queremos hacer la reacción reversible, necesitamos que se protone adecuadamente. Entonces, para eso es que se necesita un ácido fuerte. Y si yo voy a hacer la reacción reversible, ahí sí que no tiene tanta importancia si el ácido tiene agua o no tiene agua. No es lo mismo que en la reacción de ésteres. Si bien se comparan, se suelen comparar las dos reacciones, que son parecidas, digamos, la formación de un acetal y de un éster para un grupo funcional y para otro, hay cuidados que en unos se tienen que tener y en otros no necesariamente. No sé si era eso y te expliqué de más o te expliqué de menos, vos decime. Creo que sí, lo entendí. Bueno, no sé, vayan preguntando. Yo armé acá una plantilla para que vayamos escribiendo para que yo vaya escribiendo lo que ustedes me digan en caso de que sea necesario, así que si hay que resolver algún ejercicio o ver algo de teoría, lo vemos. Si quieren esperamos un poquito para que terminen de entrar algunos de sus compañeros, mientras voy a abrir un PowerPoint, por las dudas que lo necesitemos. Me desapareció.
Bueno, cuando quieran empezamos, si no nos vamos a quedar así muditos todos. Vayan preguntando, yo no, esta no es una clase de seminario, no es que voy a revisar todas las guías, sino que es para sacar las dudas que tengan, tanto de seminario como de teoría. Entonces, sería interesante que vayan preguntando lo que tengan dudas. Ya ahí tratamos de aclarar sobre la hidrólisis. También ayer creo que me preguntó, bueno, ahí está, Valentina me mandó un mensaje que preguntó por una síntesis. Fue la única que mandó un mensaje por el campus, así que se lo contesté. Pero si ustedes creen que por ahí les falta estudiar y que esta clase por ahí no les sirve, porque nos vamos a quedar todos callados, para mí no tiene ninguna utilidad, y quieren preguntar por el campus, quedamos para que me consulten por el campus. Parecía mucho más práctico y más interactivo aprovechar esta oportunidad. Hola, profe. A mí me Hola, Luciana, ¿cómo estás? En la síntesis acetoacética. Sí. Cuando queremos hacer una segunda alquilación, no me acuerdo por qué teníamos que utilizar una base más fuerte. Sí, ahora te lo explico y de paso aprovecho que es un ejercicio que es el que me consultaron ayer. En realidad, lo que tenías, perdón, cuando vos tenés la síntesis acetoacética, tenés el acetoacetato de etilo, ¿sí? Lo que vos vas a tener son dos hidrógenos, potencialmente lábiles frente a una base. Voy a hacer así, acuérdense que esto es una secuencia que no significa nada respecto del mecanismo. Cuando lo trato con etóxido, ¿por qué lo voy a hacer? Porque es una reacción ácido-base, pero esto además de base es nucleófilo, puede haber transesterificación, entonces yo me salvo de cualquier cambio o intercambio que haya. ¿Por qué? Porque si existe ese intercambio no me voy a dar cuenta, si no me altera nada. Entonces, se forma este anión que, como sabemos, se estabiliza por estructuras de resonancia. Pues si no las entienden y quieren que las escribo, pero no es la pregunta, no me quiero ir por las ramas. Entonces ahora voy a poner un RX, que tenga un R, eso quería decir, que sea adecuado para un SN2. Trataremos de que sea primario, vamos a tratar de que X sea un buen grupo saliente, entonces este ataca por atrás y este se va. Y tenemos la primera alquilación, ¿sí? Si fuera una monoalquilación, esto quedaría acá, y esto seguiría por una etapa de hidrólisis básica. ¿Se acuerdan por qué? Justamente porque el último paso hace que esta reacción sea irreversible, seguida de acidificación, seguida de calentamiento para que haya una descarboxilación, con formación del enol que se estabiliza en la forma más estable, que se hace la forma ceto. Entonces, esta parte es lo que viene del acetoacetato, digamos que sería como lo que aporta la propanona, y acá viene un R, y me queda todavía un hidrógeno, ¿está bien? Si yo quiero hacer la segunda alquilación, no la voy a hacer acá, ¿sí? Acá no. ¿Por qué? Porque acá tengo este hidrógeno, pero tengo este hidrógeno también. Entonces, por más que yo pueda analizar la estabilización de los enoles, voy a tener una mezcla de productos, que yo la puedo evitar si yo hago una segunda abstracción en este paso, porque no hay ningún otro hidrógeno más ácido. Estos que están acá no son más ácidos que estos que están acá. En este caso. ¿Y por qué voy a usar una base más fuerte? ¿Por qué voy a usar, por ejemplo, el terbutóxido? Porque una vez que introduje este R tiene un efecto inductivo dador, que lo que va a hacer cuando se forme la nueva base conjugada, en este caso vamos a poner así, vamos a tener este R acá, y acá se va a formar este nuevo anión. Lo que va a hacer es ceder electrones por efecto inductivo, desestabilizando la nueva base conjugada.
Independientemente de que esta base se estabilice por estructuras de resonancia, igual que lo hizo con la primera ionización, es decir, la ionización del primer hidrógeno, este efecto inductivo no estaba presente en este paso. Entonces necesito una base más fuerte, porque justamente este hidrógeno es menos ácido por efecto de este grupo alquílico que introdujimos. Entonces, si yo no quiero hacer una segunda, bueno, esto no aparecería y esto seguiría en este camino, pero si quiero hacer una segunda, me tengo que desviar antes de hacer todo este proceso hacia este lado. Y recién ahí, cuando haga la alquilación, voy a poder hacer la hidrólisis básica, seguida de acidificación y seguida de descarboxilación. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Buenísimo. Después de esto de la síntesis, la verdad que otra recomendación, sí, hacerles esta recomendación me pareció interesante por si a alguno se le ocurre por ahí introducir uno, hacer todo el camino de hidrólisis, y después introducir otro, porque si hiciéramos eso no tendría ningún sentido haber hecho todo lo anterior, y nos valdría igual haber introducido los grupos R directamente en una propanona. Es decir, uso la propanona y introduzco los grupos R acá. Lo que nosotros nos aseguramos utilizando la síntesis acetoacética, diferente de lo que es usar una acetona, es que es mucho más regioselectiva. Si tengo una zona que es más ácida indiscutiblemente. Acá, justo esta era simétrica, pero podía haber elegido otra, qué sé yo, esta, y entonces tengo este hidrógeno alfa, tengo este hidrógeno alfa. ¿Cómo hago para controlar digamos, para dirigir específicamente a uno de los dos hidrógenos, si bien sabemos que va a formar un enolato más estable que otro, pero bueno, siempre existe la posibilidad de que, además de tener por ahí mezcla de productos o polisustitución, digamos, tener sustitución en ambos. No sé si por ahí se les ocurre algo de la síntesis, que fue casi por ahí lo último que vimos, entonces por ahí tienen un poquito más de dudas con eso. Si quieren, revisen o miren la guía. La verdad no. Estuve mirando, algunas cosas ya las habíamos resuelto el otro día, pero siempre surgen dudas, por eso les recomiendo si quieren ver esa guía, que es de la que más les pueden surgir. A ver, yo ahora voy a mirar. Esta sería. A ver. Me parece que es interesante por ahí que les comente. Ahí yo estaba mirando un ejercicio que está en la guía, que es la guía de ácidos, ¿es? Sí, de derivados, ¿sí? Que tienen que hacer un esquema separativo. Con estas cosas siempre con derivados, siempre se chocan, por lo cual les digo que repasen estos ejercicios, porque típicamente en la parte B, se suelen preguntar estas cosas, hacer un esquema separativo o hacer un diagrama de flujo. Entonces, si tienen dudas sobre ese tipo de cosas, sería ideal que las consulten. La sustancia de la actividad. Cuando se habla de reactividad, en términos generales, acuérdense que vamos a pensar en el mecanismo que estamos estudiando y podemos analizar, obviamente, la susceptibilidad que tiene el sustrato, por ejemplo, en este caso, a nucleófilos, ya sean derivados o aldehídos y cetonas, pero en realidad siempre tenemos que pensar en el paso determinante de la velocidad y cuál
se va a estabilizar más, ¿no? Entonces, eso sería una idea de lo que estamos viendo, de este tipo de ejercicios que estoy mirando la guía de derivados, así pasándola muy rápido. No sé, ¿alguna pregunta específica? Profe, yo tengo una consulta de la síntesis nitrílica. Sí. ¿Se plantea como equilibrio? Porque en la teoría está dada como que no es equilibrio, pero en el libro sí. Depende a ver, la síntesis nitrílica son todos pasos de equilibrio hasta el final, excepto el final. Ah, bien, entonces está bien. Claro, en realidad es hasta el final, porque viste que la puedes hacer en los dos medios. Claro, sí. Claro. Entonces sí, son todos pasos de equilibrio hasta el final, hasta el último paso. El mecanismo estamos hablando, ¿no? En general, por ahí no te vamos a pedir este mecanismo, un mecanismo demasiado tedioso y poco interesante, porque simplemente estoy hidratando cosas, pero bueno, está bien lo que preguntas. Siempre puede haber discrepancias porque les habrá pasado de un libro al otro, ven que hay discrepancias, entonces también pueden encontrar discrepancias de lo que yo supongo, de la que yo elijo, también justamente, porque por ahí elijo un libro un poquito más nuevo, así que, pero en eso no se preocupen que se va a considerar. A ver, si vos pones, ¿en qué casos no se va a considerar como que está mal poner un equilibrio? Se va a considerar mal poner un equilibrio cuando lo que obtengo es muy estable. Y si yo sigo poniendo un equilibrio que favorece, por ejemplo, no sé, al paso anterior de la formación de un carboxilato, y eso es un error. O si pongo en un enol común, no los enoles estabilizados intramolecularmente, etcétera, que se favorece el enol versus el ceto, y también en esos casos, en los casos donde hay un error de concepto, pero si bueno, un equilibrio porque te lo olvidaste, no es, eso no es condenable. Eso Bien, gracias. Se descuenta cuando vos tenés errores que conllevan a una cosa conceptual, fundamentalmente. Entonces, si vos dejás, no sé, suponete, cuando haces una síntesis acetoacética, después de la descarboxilación, que te queda el enol, y vos dejas el enol, y ahí sí se considera un error, porque vos sabés que eso tautomeriza la forma más estable. Entonces, no ponerlo sería un error, por ejemplo. En esos casos se considera que está mal. Claro. Bueno. Alguna consulta más de este tipo, así por ahí de mecanismos, si quieren los vemos, tengo abiertas todas las teorías por si quieren ver algo en especial, más que nada no por no escribirlo, sino para asociarlo a lo que ustedes preguntan, que está en la teoría, y lo vemos por ahí más rápido que si yo me lo pongo a escribir, así que díganme. Voy mirando acá. Les doy ya, mientras van pensando ustedes, yo les tiro algunas recomendaciones, es decir, cuando ustedes tengan que, porque les preguntan, no sé, caracterice un aldehído, es decir, si ustedes quieren caracterizar un aldehído, tienen distintas reacciones, ¿no? Entonces pueden hacer Tollens, pueden hacer Fehling. Entonces, ¿cómo la escriben? La escriben como la reacción completa, es decir, si ustedes hacen esto y ponen, por ejemplo, ¿no? Esto más plata cero, esto está no incompleto, recontra incompleto. Ustedes tienen que escribir el aldehído más el reactivo de Tollens, que es nitrato de plata en medio amoniacal básico, lo tienen complejado, y no les vamos a pedir que lo completen por ahí absolutamente balanceada, pero sí como corresponde. Entonces, en esos casos, por favor, tengan en cuenta de repasar los reactivos de Tollens. Igual nosotros en general se lo ponemos, porque por ahí uno no se acuerda del nombre, no tiene por qué acordarse, pero sí le vamos a poner que es nitrato de plata en medio amoniacal básico, por ejemplo. Entonces, tengan en cuenta esas cosas, o cuando hacen una 2,4-dinitrofenilhidrazona, escribir correctamente la 2,4-dinitrofenilhidracina,
¿En qué medio lo van a hacer? Porque de hecho discutimos suficientemente en la teoría que la 2,4-dinitro, los derivados de ácido requieren de un pH controlado. Entonces, si ustedes hacen la reacción, tienen que acordarse, de nuevo, vamos a tomar acá cualquier compuesto carbonílico, se hacen una 2,4-dinitrofenilhidrazona. ¡Ay, qué feo quedó esto! La reacción, si bien es sencilla porque van a reemplazar acá este doble enlace carbono-oxígeno por un doble enlace carbono-nitrógeno, lo que tienen que acordarse es que esta reacción se tiene que hacer en pH ácido. Normalmente no lo hacen, ¿por qué? Porque si hacen esto, se olvidan y creen que pierden la nucleofilicidad, pero este pH es un pH controlado que hace que se protone el nucleófilo para que pueda ser soluble, por un lado, porque además si no es insoluble, y por el otro lado me deja suficiente el nucleófilo libre. Y además protona el electrófilo porque este nucleófilo es débil. Entonces, si ustedes esto no lo escriben así, esto reacción no da. Entonces, cuando ustedes lo hagan en el laboratorio, la 2,4-dinitrofenilhidrazona está hecha en ácido sulfúrico. Es decir, nosotros ya le incorporamos el medio ácido adecuado al reactivo. ¿Sí? Entonces, estas cosas que parecen tonterías, yo entiendo que como no hicimos el laboratorio, son más difíciles de ver, por eso les hago un poquito de recomendación sobre estas cosas, que si hubiéramos hecho el laboratorio es mucho más fácil. De todas maneras, creo que vamos a empezar bastante pronto a hacer laboratorios. Así que vayan pensando que los horarios que ya no nos organizamos, pero estamos en eso. ¿Alguna pregunta de esto? Porque por ahí me acuerdo de cosas, las quiero comentar para que las tengan en cuenta. A ver, estoy mirando la guía. Miren, acá tienen les voy a cambiar, voy a dejar de presentar esto, les voy a pasar la guía. Hay unos ejercicios que están recomendados para que hagan ustedes, y me parece por ahí interesante que, bueno, ya que nadie habla mucho, que los hagamos. Que hagamos al menos algunos. Fíjense este que está acá, el que dice con cuál de las siguientes sustancias no reaccionará el aceite. ¿Lo están viendo? Perdón, sí. Sí, se ve. ¿Con cuál de las siguientes sustancias no reaccionará el acetato de etilo? ¿Lo hicieron? ¿Qué les parece? Voy a buscar los auriculares porque si no, por ahí algunos no los escucho muy bajito. ¿Lo hicieron? Si no lo hicieron, se puede hacer ahora. ¿Qué opinan? Yo no llegué a verlo. Tienen como opciones con hidróxido de sodio acuoso, con metanol, con amoníaco, con acetato de sodio. Con la A y con la C, sí. A ver, Sofía, ¿tenés algo para contar? No, que para mí con la A y con la C sí reacciona. Con A, con hidróxido de sodio sí, porque sería una fermentación. Sí. ¿No? La C sería el amoníaco. Lo que estaríamos ahí haciendo es la obtención de una amida a partir de un éster. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿por qué con B no y con D no?
A ver. ¿Alguno tiene algo que decir? Esas dos están bien. El aporte que hace Sofía es correcto. ¿Y por qué los otros dos no? Acuérdense que ustedes pueden transesterificar. Nosotros por eso usamos siempre la misma. Si tenemos acetato de etilo y queremos hacer una abstracción de un hidrógeno alfa, usamos cetóxido. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que se transesterifique, porque es nucleófilo. Se usará un metóxido. Por lo tanto, yo puedo trabajar con metanol en medio ácido y hacer una transesterificación en medio ácido también. Es decir, la transesterificación es parecida a la hidrólisis ácida, ¿sí? Porque acuérdense que los alcoholes y el agua más o menos son parecidos en pK y todo, y en nucleofilicidad. La que no puedo hacer es la última. Y la pregunta es ¿por qué? Así que esa parte la tendrían que por ahí pensar un poquito. No sé si lo hicieron en el seminario, o no sé, pregunto si lo pudieron resolver. Yo no lo había visto, pero puede ser por impedimento histérico. No, porque estamos viendo nucleofilicidad acá. Fíjate que acá tenés, bueno, el hidróxido de sodio, acá tenés un alcohol en medio ácido, acá tenés el amoníaco, acá tenés un carboxilato. Si la pregunta tiene más que ver con la naturaleza de los grupos que están siendo los nucleófilos, más que los impedimentos. Es decir, tienen un carboxilato. Justamente hay algo que caracteriza al carboxilato que tiene que ver con este tipo, como que tendría que actuar frente al acetato de etilo. Piénselo un poquito. ¿Cuál de los siguientes ésteres es más reactivo frente a la hidrólisis ácida? Bueno, de nuevo, acá tienen un ejemplo bastante claro, que son ésteres. Pensé que son todos ésteres del ácido propanoico, pero, bueno, el primero es del ácido propanoico, y es como en realidad si fuera el ácido etanoico que le vamos reemplazando un hidrógeno primero por un metilo, en el segundo por un cloro, en el tercero por un metóxido y en el cuarto por un amino. Obviamente lo que tenemos que analizar acá, como les dije, o bien lo analizamos sobre el sustrato, cómo afectan estos grupos a la electrofilicidad del carbono acílico, o bien una vez que se forma el intermediario tetraédrico, ver cómo se va a ver afectado su estabilización. Se va a ver afectada su estabilización. Entonces, en este caso, como es una hidrólisis ácida, primero se va a protonar, después va a venir el agua que va a atacar, va a quedar el agua protonada, y pueden analizar en ese caso la estabilización del intermediario que queda con carga positiva. Si esa parte por ahí se les complica, pueden analizar la electrofilicidad del carbono acílico acá. ¿Sí? Entonces, recordando que tienen siempre las tres estructuras de resonancia, acá el éster, esa estructura 3 de los derivados de ácido no cambia nada. Acá, ¿por qué? Porque siempre es el éster, no estoy cambiando la parte del éster, que es donde superpone el par de electrones el oxígeno con el carbono, ¿sí? En el orbital 2p del carbono. Sin embargo, sí tengo que ver la estructura típica donde el oxígeno se lleva el par de electrones y el carbono queda deficiente. Y cómo los grupos que están sustituyendo pueden afectar a esa densidad positiva, sabiendo que siempre del otro lado tengo lo mismo, se afecta de la misma manera porque no cambia, siempre es un éster etílico. Entonces, en el primer caso tienen un metilo que cede un par de electrones por efecto inductivo. En el segundo caso, fíjense que tienen un cloro que va a abstraer justamente electrones o densidad electrónica por efecto inductivo, por ser electronegativo. Nuevamente, acá que tienen un metoxi,
Sí, no estaba viéndolo. Tienen un metoxi, que va a tener un efecto inductivo atractor. No sé si puede tener algún otro efecto, piénsenlo. Y un grupo amino, que va a tener un efecto inductivo atractor, y no sé si va a tener algún otro efecto. ¿Qué opinan? Que el que tiene el cloro puede ser que sea el más reactivo. Pero esa no es la respuesta. Esas no son las respuestas que se esperan para nuestros parciales. La respuesta es, se analiza cada uno y se dice por qué se elige. Entonces, si a mí me dicen, yo creo que es el cloro porque pasa tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero si no, no. Es decir, no estoy diciendo que está mal lo que digas, lo que digo que la respuesta que se espera es, ¿cuál es el efecto que genera el grupo metilo que cede electrones por efecto inductivo sobre la estructura, es decir, sobre el carbono? Por ejemplo, le baja la densidad electrónica al carbono acílico, lo hace menos electrófilo. El cloro abstrae, lo hace más electrófilo, pero cuando comparan el metóxido y el grupo amino con el cloro, ¿qué pasa? Porque el oxígeno es más electronegativo que el cloro, entonces si estamos comparando efectos inductivos, el oxígeno, el metóxido debería ser el que genera un efecto mayor de concentración de carga sobre el electrófilo. No sé, se quedaron muditos. ¿Se entiende por qué están puestos estos ejercicios? Porque son para que los tenían que pensar. Cuando ustedes tienen tres cosas para comparar, la respuesta no es la que es una sola, digamos, sí, es única la respuesta, pero me refiero, no es fulano, no, es fulano porque mengano y perengano les pasa tal cosa y no son igualmente eficientes o reactivos, etcétera. Entonces, yo les diría que por ahí lo piensen un poquito más y que justifiquen qué pasa con el oxígeno, con el metoxi, qué pasa con el grupo amino. Quiero moverlo desde acá y no se puede. Y acá, fíjense que acá se plantea un mecanismo que tiene errores. Podríamos verlo, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes ven algún error acá en este mecanismo? Voy a buscar un lapicito y verlo. ¿Se fijaron? ¡Ay! ¿Se fijaron acá si encontraron algún error? Puede ser en la estructura 3. A ver, espera que me fijo en el... Que, o sea, no sé si hace... La 3 acá, a ver. ¿Son resonancias? A ver. ¿Cómo están entre corchetes? A ver, en el primer paso, vamos a ir repasando todo. Tenemos la protonación y acá, fíjense que lo que están, bueno, acá es directamente lo está haciendo con un hidronio y lo que hace es que se protone este carbono, no hay problema. Ahora ataca el agua, se forma el intermediario tetraédrico. En realidad por ahí a veces se ponen estos corchetes más que nada para marcar intermediario, porque fíjate que estas flechas que están acá son flechas de equilibrio. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente? Decías vos, en esta estructura. Claro. En realidad... ¿Puede ser que no esté, digamos, marcado con las flechas el movimiento de los electrones? ¿En cuál decís? En esa estructura 3.
En la 3 el movimiento de electrones está marcado, porque lo que tenés es que, fíjate que se forma el doble enlace. Sí, pero en la anterior. En esa. En esta. ¿Puede ser? Y no, porque acá no hay movimiento de electrones, porque acá entró el agua. Acá no hay movimiento de electrones acá. En realidad lo que falta acá es, fíjense que acá el agua está protonada y de repente el agua el agua entró, entonces quedó el oxidrilo protonado y no hay nada que haga que vaya, es decir, salió volando el protón de acá y se fue al alcohol. Ese es un primer error que estaría ocurriendo. ¿Quién lleva y quién trae los protones en esta reacción? Bueno, si es una hidrólisis ácida será el agua o será la base conjugada del ácido, ¿sí? Obviamente, si yo tengo un hidronio, tengo que tener un contraión que va a ser una A-, por ejemplo. Entonces yo acá hubiera puesto un A- que se protone, digamos, saque este protón y que se lo pase al alcohol, porque eso es lo que está pasando. Casi es como que de repente desaparece una cosa y aparece en otro lado sin mucha explicación. Se reacomodan los electrones acá y sale el alcohol, que sale protonado, sale como alcohol, perdón. ¿Y qué otra cosa puede estar fallando acá? Puede ser que se vaya a un grupo hidroxi, pero No puede, tampoco se compliquen inventando cosas que por ahí no tienen nada que ver con lo que, a ver, me parece por ahí no entienden el concepto, no es que ustedes tienen que inventar pasos, no, de lo que ustedes saben es si hay algún error en el mecanismo, nada más, puede ser que haya uno solo, pero te ponen, bueno, ¿cuál es el error? No, bueno, hay algunos errores, ¿cuáles descubre eso te está preguntando, pero que salga un grupo saliente oxidrilo en medio ácido no tiene sentido. Entonces, eso es lo que yo les digo, por ahí tienen que mirar fundamentalmente lo que se les está planteando. ¿Sí? Fíjense, a ver, no sé, acá llegamos a de la estructura esa 3 en adelante, ¿qué es lo que ustedes pueden ver o pueden pensar que puede pasar? Si hay algún otro error. Puede ser que no. Sí, a ver, dale, decime. en la estructura 4 puede ser que el agua tenga que atacar al hidrógeno y falten las flechitas que marcan el desplazamiento de los electrones hacia el oxígeno con carga positiva. Eso es algo que falta, por ejemplo, y por otro lado, ustedes podrían también pensar, porque ahí fíjense que lo que nosotros estamos poniendo es de nuevo el agua que está actuando como base, pero nosotros lo que hicimos fue poner agua y ácido, así que de nuevo acá ustedes podrían sugerir que el que abstraiga ese protón, igual que en este paso, ¿se acuerdan que se los comenté?